Hola iglesia, ¿cómo están todos? Seguimos con nuestra serie y hoy vamos a ver problemas de visión. Yo no sé cuántos de ustedes tienen problemas de visión, pero hoy vamos a pasar el examen a ver qué problema de visión tenemos. Porque miren, en la historia de nuestra vida hay muchas cosas que no quisiéramos, cuestiones que preferiríamos no recordar o no tener que haber vivido, como miedos, como malas decisiones, como fracasos, como dolores que nos han dado. En la historia de nuestra vida hay muchos errores y desilusiones que no quisiésemos tener que estén allí. Quisiésemos que no estuviera. Casi todos tenemos miedo al fracaso. La razón muy frecuente de que tengamos miedo al fracaso es que sabemos lo que le sucede a las personas que fracasan. Sabemos cómo se apunta el dedo acusador a las personas que fracasan. Es más, en diversas ocasiones quien ha utilizado ese dedo acusador hemos sido nosotros. Así que como hemos visto esto, hemos visto lo que sucede con las personas que fracasan, nadie quiere en su vida el fracaso. Todos queremos mostrarnos como personas victoriosas y exitosas, ¿sí? Y tampoco queremos admitir el fracaso que hemos vivido. Tampoco queremos lidiar con el fracaso, y más en la era de las redes sociales. Usted ve muy poca red social, muy poco influencer que hable desde la perspectiva de su fracaso, de sus miedos, de sus errores, de sus desilusiones. Así que es complicado lidiar con el fracaso. Nadie quiere en la vida el fracaso, pero todos hemos tenido que experimentarlos en algún momento. Pero ahí es donde entra Dios, porque Dios suele transformar a los fracasados en eso que todo el mundo quiere encontrar y buscar, que es ser victoriosos. Y hoy vamos a aprender cómo el fracaso y el pasado son las causas más comunes para que tengamos problemas de visión espiritual. Sí, como lo han escuchado, el fracaso y el pasado, y no superar nuestro pasado, pueden darnos miopía y astigmatismo espiritual. Así que hoy vamos a tomar el ejemplo, dos ejemplos vamos a tomar, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, para poder aprender un poquito de esos problemas de visión que nos trae la miopía del fracaso y el astigmatismo del miedo y el pasado. Así que voy a iniciar con el ejemplo de Moisés. El libro de Éxodo nos relata cómo los israelitas prosperaron en Egipto, pero después de esa prosperidad que los israelitas tuvieron en Egipto, llegaron o surgieron los problemas. Éxodo 1:8 dice que llegó al poder en Egipto otro rey, uno que no había conocido a José. Y eso significa que había llegado un nuevo faraón a Egipto. Como decir, un nuevo presidente. Y este faraón, este nuevo presidente, no conocía lo que había hecho bien los anteriores administradores, los anteriores ministros, y toma la decisión de llegar con nuevas reformas. Y dentro de esas reformas estaba que este nuevo faraón se había dado cuenta que los
israelitas se multiplicaban. Eran muchos. Así que dice, bueno, hay que hacer algo con ellos. Dentro de sus reformas toma la decisión de esclavizarlos, de convertir al pueblo de Israel en esclavos que les tocaba fabricar ladrillos y construir. Pero aunque los oprimía, aunque le ponía cargas pesadas al pueblo de Israel, el pueblo de Israel seguía multiplicándose. Y él tenía miedo que este pueblo que crecía tanto algún momento fuese a rebelársele. Entonces llama a las parteras de los hebreos y les da una decisión. Y es que tenían que asesinar a todos los niños varones que nacieran del pueblo de Israel. Y los que no asesinaran se iban, los tiraban al río Nilo. Y en medio de ese panorama tan desalentador, tan difícil, nace nuestro protagonista de hoy. Un bebé que estuvo escondido por sus padres durante 3 meses. Y su madre, ya sin poderlo esconder, toma una medida desesperada. Coge una canasta de papiros, la llena de brea, pone al bebé allí y lo deja en manos de Dios, colocándolo en el río Nilo. El río Nilo para los egipcios era un dios. Así que la hija del faraón, casualmente, de esas casualidades, estaba tomando un baño en el río cuando aparece la canasta con el bebé. Pero para ella, ese bebé era un regalo del Dios con D minúscula del río Nilo. Lo toma para sí como hijo, lo cría como un príncipe. Así que este bebé lo llama Moisés. Así que este bebé nace, llega a la vida de la hija del faraón. Ella muy seguramente esperando que en algún momento este niño se convirtiera en el próximo gobernante de Egipto, en el próximo faraón. Entonces, hasta aquí la historia de Israel, de Moisés, es un niño que nació en la pobreza y la esclavitud, fue descubierto por la hija del faraón y desde allí fue criado y cuidado como un príncipe en toda la riqueza y el esplendor que tenía en ese momento Egipto. Moisés parecía un egipcio, se vestía como egipcio, hablaba como egipcio, mas sin embargo su corazón estaba con el pueblo de Israel. Por eso cuando vio que un egipcio un día maltrataba, ya les he contado que el pueblo de Israel estaba bajo yugo de esclavitud. Cuando Moisés ve que un egipcio maltrataba a una persona del pueblo hebreo, intervino y en medio de esa intervención mata al egipcio. Esto era una ofensa muy terrible y era penada con la muerte, aún para un miembro de la familia real como lo era Moisés. Así que Moisés, que hasta ese momento había disfrutado del esplendor de ser criado como un príncipe, tuvo que huir por su vida. Y al huir por su vida, pasó del palacio al desierto del Sinaí. Pasó
eso es como cuando nos veíamos, los que se veían, bueno, yo me lo vi también, pasó de Playa Alta a Playa Baja. Pasó del palacio al desierto del Sinaí, a la tierra de Madián. Y esto sucedió por 40 años. Miren, Moisés nació en la pobreza y la esclavitud, creció en la prosperidad del palacio, pero ahora era un prófugo de la justicia, etiquetado como un asesino, viviendo en el desierto, exiliado por 40 años. Y mientras Moisés estaba exiliado en el desierto, toda la esperanza se desvanecía para el pueblo de Israel, que continuaba en esclavitud. Quisiera hacer aquí un profundo silencio, porque ese hubiese sido el punto final de la historia, tanto para el pueblo de Israel como para Moisés. Pero no, era un punto suspensivo. Porque luego de 40 años en el desierto, luego de estar Moisés cuidando los rebaños de su suegro, se encontró en el desierto con Dios. Quizás todos los que han estado en la iglesia por largo tiempo han escuchado la historia de que cómo Moisés se encuentra con un arbusto, con una zarza que ardía pero no se consumía. Era la Shekinah, la gloria de Dios. Y entonces en Éxodo 3:7 Dios le habla a Moisés y Dios le dice que ha visto la opresión que sufre el pueblo de Israel. Le dice que ha escuchado sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Le dice: estoy al tanto de sus sufrimientos y por eso he decidido descender para rescatarlo de los egipcios, porque el clamor del pueblo de Israel había llegado a los oídos de Dios. Y aquí, después de esta larga introducción, es donde empezamos o podemos ver la miopía de Moisés, los problemas de visión que surgen cuando el fracaso y el pasado marcan nuestra vida. Porque Dios había planeado rescatar al pueblo de Israel con Moisés. Entonces vamos a esta diapositiva. Miren, Dios llama a Moisés y le dice en Éxodo 3:10: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Y en una porción tan pequeña del capítulo 3 al capítulo 4:1, vemos todas las excusas que Moisés le da a Dios para poder hacer, o para la función o el rol o el liderazgo que Dios le estaba llamando. Miren, la primera que Moisés saca es esta: inadecuado. Dale en eso. Pero Moisés protestó, dice ahí: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. La primera causa o lo primero que podemos ver de lo que ha hecho el fracaso y el pasado en nuestras vidas es que nos sentimos inadecuados. A mí me causa mucha curiosidad, porque cuando a un colombiano lo para un guarda de tránsito
y no tiene los papeles, dice, usted no sabe quién soy yo. Y la verdad es que la mayoría de las veces no sabemos quiénes somos. Pero la mayoría de las veces también respondemos así: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para la tarea que me estás encomendando? ¿O quién soy yo para el milagro que estás diciendo vas a realizar conmigo? Yo creo que Dios puede hacerlo con otros, o yo creo que ese que está a mi lado recibe el milagro y yo no, porque ¿quién soy yo? La segunda es ignorancia. Nos hacemos los ignorantes. Y mire, nuevamente, por segunda ocasión, Moisés vuelve a protestar. Y le dice: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? ¿Es que soy ignorante? Me gustaría que fueras y llevaras mi palabra a algún lado. No sé hacer eso. Quiero prosperarte. ¿Cómo? Si no estudié. Nos hacemos los ignorantes. Es la segunda excusa que usó Moisés, porque su pasado le seguía diciendo: ¿quién eres tú? Eres un hombre que vive en el desierto. ¿Quién eres tú? Su pasado le decía: pero si no has hecho nada, llevas 40 años cuidando un rebaño. Lo tercero es que le dijo nuevamente al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Y me gusta cómo Dios le va desbaratando cada excusa a Moisés. Pero esta es la mejor, porque el Señor le pregunta, le hace una pregunta a Moisés: ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo. Pero esto de la inferioridad sí que también lo sacamos nosotros muchas veces en nuestra vida. Nos sentimos inferiores ante los otros. Y a veces no podemos tener esa visión de lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque el pasado nos marcó y nos dijo: eres inferior. Y empezamos a sacar la excusa de: no sé hablar. ¿Cómo me voy a presentar en esa entrevista si no tengo ropa? Ese tipo de cosas empiezan a marcarnos a nosotros. Pero también la inseguridad. En el 3 le dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? La inseguridad nos ha tocado a todos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido inseguros. Pero cuando hemos pasado un fracaso como lo que le sucedió a Moisés, que no pudo ser príncipe, que terminó por su decisión en el desierto, más inseguro estaba, más inseguros estamos cuando el fracaso nos dice: acuérdate lo que te sucedió. Entonces tú no das ningún paso porque te acuerdas de lo que te sucedió. Y la última que le sacó fue insuficiente. Mire, Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Señor, seguro que tienes esto para cualquier otro. Envía a cualquier otro a hacer tu obra. Envía a cualquier, que se sane el que tengo al lado. A mí me da susto eso. Envía a cualquier otro. Soy insuficiente. Por eso el diagnóstico para saber si nosotros tenemos problemas de visión es mirar si tenemos alguna de esas excusas.
Si somos inadecuados, si nos sentimos inadecuados, si nos sentimos ignorantes, si nos sentimos inseguros, si nos sentimos inferiores, insuficientes. Esas fueron las excusas de Moisés. Pero yo te pregunto a ti, ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuántas veces tú has contestado, ¿quién soy yo? ¿Cuántas veces tú has dicho, yo no sé? ¿Cuántas veces tú has dicho, ¿y cómo lo hago? Es que no hay manera. ¿Cómo va a suceder eso que tú me estás diciendo? Soy ignorante. Me cuesta trabajo. Nunca logré aprender eso. Envía a otro. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son tus excusas frente a las promesas que Dios tiene para ti? Por eso tenemos que pasar en el día de hoy el examen de visión. Porque en el Nuevo Testamento hay otro ejemplo, hay otra historia. Miren, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado Betesda. Y en ese estanque había una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos, de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua porque decían que un ángel descendía de vez en cuando, movía las aguas, agitaba las aguas del estanque, y en ese momento las personas que entraban allí eran completamente sanas de cualquier enfermedad que tuviesen. Y allí en ese estanque había un hombre que llevaba 38 años paralítico, enfermo. Tomen ahí, ¿cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40. Este llevaba 38 años postrado. Y cuando Jesús lo vio, supo que llevaba mucho tiempo así, mucho tiempo enfermo. Y se le acerca a Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Y a mí esto del paralítico de Betesda cada rato como que es como si Jesús se me acercara y me dijera, ¿quieres tal cosa? Porque Jesús le pregunta al paralítico de Betesda, ¿quieres ser sano? ¿Y cuál debería haber sido la respuesta natural? Sí. Pero como llevaba 38 años postrado, le responde esto: no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. No dijo quiero ser sano. Dijo no, es que no puedo. Tengo un problema así grande de visión. Está Jesús aquí, me está preguntando que si quiero ser sano, y yo le respondo, no puedo meterme al estanque. Problemas de visión. ¿Saben? Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Moisés 40 años en el desierto, el paralítico de Betesda 38 años. Y frente a Moisés estaba Dios con la zarza ardiendo diciéndole, tú vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y frente al paralítico de Betesda, Jesús diciéndole, ¿quieres ser sano? Pero el fracaso y el pasado no nos permiten ver sus promesas. Respondemos con todas las excusas como Moisés, o respondemos como el paralítico de Betesda cuando Dios nos dice, ¿quieres ser prosperado? ¿Quieres tener un hogar bendecido? Y seguimos con la miopía espiritual. Y entonces Dios te dice, ¿quieres ser bendecido en tu hogar? Y la esposa mira al esposo con el cual lleva 30 años de casado y dice, sí, pero con este como que no fue. Quizás si me caso nuevamente, pero con este
Llevo 30 años de mal matrimonio. ¿Sabes qué le estamos diciendo ahí a Dios? Dios, tú no puedes hacer una transformación del corazón. Tú no puedes cambiar a alguien. Como si Él no nos hubiese transformado y cambiado a nosotros. Llevas 20 años con la enfermedad y Dios te dice, ¿quieres ser sana o quieres ser sano? Y entonces tú dices, como el paralítico de Betesda, Señor, la EPS no me ha dado la autorización. El Señor se te para al frente y te dice, ¿quieres ser prosperado? Señor, es que yo solo pude hacer el bachillerato. No puedo hacer nada más, es que no me da la inteligencia. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a llegar al fin de mes alcanzado. Esa es tu dinámica de vida. Así que llevas ese pasado y ese fracaso. Fracasaste, entonces crees que ese es tu nombre, fracaso. Crees que tu nombre es enfermedad. Crees que esa es tu condición para siempre y tienes miopía espiritual porque no crees que Dios es poderoso para poder cumplir sus promesas en ti. Porque tú le respondes igual que Moisés, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que Dios sane, liberte, prospere o bendiga? ¿Quién soy yo? Excusas de miopes espirituales. Ni siquiera le ponemos un poquito de fuerza. Y no solo eso. Lo que sucede es que a veces la miopía espiritual es prendediza. Y empezamos a ponerla al resto de miembros de la familia. Y ahí es donde nos ven y dicen, ¿qué pasa con ellos? Pues pasa que no hemos podido caminar en sus promesas. Porque hemos decidido caminar en nuestros fracasos y en nuestro pasado. Y no puedes vivir por lo que crees, porque simplemente no crees en las promesas de Dios. Le crees a tu pasado y a tu fracaso. Y crees que ese es el derrotero de tu vida. Fracasaste en un matrimonio y crees que eso es lo único que sigue y determina tu vida. Y vives de acuerdo a eso. A pesar de que vienes a la iglesia, vives siendo el resultado de tu fracaso y no de las promesas de Dios y no de su poder. Porque fracasar no supone que tú seas un fracasado. Sin fracaso no podríamos llegar a nada. Para inventar la bombilla no sé cuántas veces tuvieron que fracasar hasta lograr el resultado final. Yo tengo una anécdota de mi esposo Guillermo. Y ya que no vino hoy porque venía para acá y le tocó quedarse de niñero, voy a contar esta anécdota. Mi esposo estudió ingeniería agrícola en la Universidad Nacional. Él me cuenta que para escoger esta carrera le preguntó a un profesor del colegio. Le preguntó, ¿qué puedo estudiar? Él es brillante, es una persona muy inteligente. Y el profesor le dijo, ingeniería agrícola está de moda. Y estudió ingeniería agrícola. Pero siempre estuvo frustrado por haber estudiado ingeniería agrícola. Cuando nos casamos, ya teníamos nuestros hijos, me abrió el corazón y me dijo, yo quisiera ser ingeniero civil. Y yo le dije, ¿por qué no estudias ingeniería civil? Tú eres bien inteligente. No, yo ya no, pues ya tenía 2 especialidades. Dijo, no, yo ya no. Bueno, está bien, tanto lo chusé que entró a estudiar ingeniería civil. Estudiando ingeniería civil, un matemático como él, perdió un examen de cálculo. Y entonces
El fracaso de haber tomado la decisión, estaba como en tercer semestre apenas de ingeniería civil. El fracaso anterior le vino a hablar y llega y se sienta y me dice, gorda, él me dice gorda, he tomado la decisión de retirarme de la universidad porque perdí un parcial, saqué 1. Y yo en mi vida he sacado 1. Así que he tomado esa decisión y bueno, no sé si tan de malas o tan de buenas, que mientras él me está diciendo esto, Daniel, que está por allá, estaba ahí al lado escuchando. Y estaba en kinder, en jardín. Y le dice, papi, yo he sacado un montón de 1. Yo no voy a volver a la escuela. Entonces, yo no le respondí nada a Guillermo, solo lo miré y le dije, mira, tú estás cogiendo tu fracaso y aquí hay uno que está aprendiendo de eso. Entonces decide si sigues o no. Y el gordo tuvo que decir, no, yo mejor sigo, porque ese es capaz de que no vuelve. Miren, no seamos así. Vamos a mirar estos problemas de visión que pueden estar en nuestra vida. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren lo que dice Filipenses 3:13. Esa es una de las citas bíblicas que quizás ustedes van a encontrar que les ponga mucho en mis predicaciones. Pero es que miren lo que dice. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Sabes? Tienes que decírtelo. No lo he logrado aún. Yo se los digo, yo no lo he logrado aún. Estoy en proceso. Como está en proceso tu hija, que no ha venido, no hemos logrado traer a los pies de Cristo. Como está en proceso tu esposo, como está en proceso tu bendición. No lo hemos logrado, pero mientras que yo lo logro, hago una cosa. ¿Y saben qué es esa cosa? Olvido el pasado y me concentro únicamente en quién. Me concentro en lo que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¿En qué te tienes que concentrar? En Jesús. Olvida el pasado y concéntrate en el poder y en el carácter de Jesús, que es lo que estamos aprendiendo en esta serie. Mi Dios es inmutable. Él no cambia. Lo que prometió, Él lo tiene para ti. Él dice que su llamado y sus dones son irrevocables, que no te los va a quitar. Y te dice, fija la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y olvídate del pasado. No seas como la esposa de Lot, porque te conviertes en estatua de sal y ustedes están muy bonitos. Como estatuas de sal no se verían bien. Amén. Lo segundo es que es cierto que no lo hemos logrado, pero recuerden, solamente es un punto suspensivo, no es un punto final. Dios está escribiendo tu historia. ¿Dónde estuvo el factor de cambio de la historia de Moisés? Aquí esto es muy importante para concluir. ¿Cómo nos concentramos? ¿Cómo olvidamos el pasado? ¿Cómo ponemos los ojos en Jesús? ¿Cómo lo hacemos? ¿Dónde estuvo el factor de cambio de la historia de Moisés?
¿Dónde estuvo el factor de cambio de la historia del paralítico de Betesda? La de Moisés estuvo después de la zarza ardiente. Después de que él se encuentra con la Shekinah, con la gloria de Dios. Ese fue el factor de cambio de Moisés, ¿sí? Cuando Moisés entabla una relación que se convierte en una relación súper especial, porque Moisés se convierte en el amigo de Dios y no solamente cumple la misión. Ese asesino, ese fugitivo, ese hombre que llevaba 40 años en el desierto, termina cara a cara con el faraón y termina sacando al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Termina a través de él Dios mostrando su brazo poderoso, con cosas tan impresionantes como abrir el mar para que todo el pueblo de Israel pasara en seco. Un fracasado que terminó siendo victorioso en el propósito que Dios había establecido con él. ¿Dónde estuvo el factor de cambio? Cuando Moisés se encuentra con Dios. ¿Dónde el del paralítico de Betesda? Cuando se encuentra con Jesús. Necesitas buscar la gloria de Dios. Necesitas tener una relación cara a cara con tu Creador. La historia de Moisés me recuerda que no importa de dónde provengo, no importa mi historial, puedo superar mi historial. Yo pude superar mi historial. Pude superar mi historial porque Dios vino y sanó mis heridas y sanó mi pasado. Y porque Dios dijo: estoy listo para escribir una nueva historia contigo. Estoy listo para cambiarte el nombre si es necesario. Porque ya tú no te vas a llamar ni inadecuado, ni inseguro, ni inferior, ni insuficiente. Es que él era el hombre inseguro, insuficiente. Dios no te llama ni de acuerdo a tu pasado, ni de acuerdo a tu pecado. Dios te llama de acuerdo al propósito que Él tiene para contigo. Amén. Y quiero que terminemos con esto, porque el Dios que tú y yo profesamos y adoramos es un Dios que, aunque es omnisciente, que sabe todo de ti, que sabe tus fracasos, tu pecado, tu dolor, tomó la decisión de llevar nuestros pecados tan lejos del oriente como el occidente. Y con su carácter inmutable te dice: yo siempre cumplo mis promesas, porque mis promesas son sí y amén. Y esta es nuestra promesa para esta semana. Dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es tu problema de visión? ¿Le estás dejando al fracaso y al pasado que sean los que determinen tu vida? Tanto que no puedes ver que Dios sí puede restaurar 30 años de mal matrimonio, que Dios sí puede proveerte para que no llegues a fin de mes como lo has hecho toda tu vida en escasez. Ponte en pie, por favor, porque hoy la Shekinah, la gloria de Dios, está en este lugar. Porque hoy nos vamos a poner cara a cara con nuestro Padre.